Dios les bendiga a todos, hermanos. Deseamos dar un tema que sea de bendición para muchos, porque es un tema un poquito profundo. Lo voy a tocar un poco superficial y voy a hablar del testimonio, pero no mío, porque mi testimonio no es verdadero. Así dice el Señor, y lo vamos a ver. Todos los hombres que dan testimonio de sí mismos son testimonios no verdaderos. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Vamos a la luz de la Biblia acerca del testimonio. Y vamos a ir viendo las cosas que nos dice la palabra. El testimonio, normalmente el hombre que no crucifica su yo, tiene el testimonio en sí mismo, sea salvo o sea santo. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso dice la palabra que ese testimonio no es verdadero. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre eso, con toda claridad. Y vamos a ir viendo textos tras textos sobre esto. El salvo, pues hay unos que no tienen ni siquiera señales. Marcos 16, 17, el salvo dice, estas señales seguirán a los que creyeren, que creen. Bueno, hay muchísimos que creen en el Señor, pero no tienen estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, que son ángeles que no pueden echarse al abismo. Los ángeles tienen sus derechos, hay que entender eso. Los demonios sí. Dice, si bebieren cosa mortífera, no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esas son señales que pueden tener a través del Espíritu Santo, porque los que no tienen el Espíritu Santo no tienen estas señales, por supuesto. El poder de Dios, que viene a través de la tercera persona, no tienen esas señales. Se les endemonia a alguien y no tienen autoridad para echar fuera los demonios, porque tiene que tener la virtud, que es el poder de Dios, a través de la tercera persona. Bueno, serpientes, y también por ahí dice escorpiones también. Tiene que ver con los adoradores de la muerte, los escorpiones. También tienen mucha fuerza. Esas son cosas mayores, pero no es el tema es el testimonio. Y hay hombres que tienen autoridad, virtud, poder, y sobre eso dan un testimonio del hombre que el Señor dice que no es verdadero. Vamos a ver cuál es el verdadero testimonio a través de la palabra. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, Cristo es Dios, nada más que dice aquí acerca del Padre, ahorita vamos a ir desglosando esto, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. El testimonio, el que cree en el Hijo de Dios. Bueno, todos los que estamos aquí estamos porque creemos en el Hijo de Dios. Pero dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿A quién? Al Padre. Le ha hecho mentiroso. Porque no cree en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Eso vamos a ir desglosando también. Esto hay que entender que no solo es el conocimiento, sino que debe uno andar en ese conocimiento. Lo vamos a ver, a leer a la luz de la Biblia. Juan 5:31, por favor. Si yo doy testimonio de mí mismo, el Señor está hablando, mi testimonio no es verdadero. Si yo pudiera hablar muchas cosas de mí mismo, que son verdad, pero no es verdadero. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí mismo. El que habla, vamos a ver, testimonio verdadero. Así dice el Señor, dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El siguiente, por favor. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es ese otro? Juan 14, 16 y 17. Dice, si me amáis, el 15, no lo ponga el 15. Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí empieza a decir, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro, el Padre. Regresamos al Juan, es el 32. Otro es el que da testimonio de mí. ¿Quién es el otro? El otro consolador. El Espíritu de verdad. Ese es el testimonio verdadero, es el que viene del Padre. Es lo que dice el Señor. Si
que yo doy testimonio de mí mismo, no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es importante entender que el testimonio del Señor es verdadero, pero a la luz de lo que está escondido en la palabra, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el Espíritu Santo, nos lleva al Señor. La verdad es el Padre, el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y la vida nos la da el Hijo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos tener vida después de esta vida, más que en el Señor Jesucristo. Entonces, escondido está, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo es verdad del Espíritu Santo, es verdad del Señor. Todo lo que dicen es verdad. Pero de una manera significativa y más unitaria con relación al trabajo que hacen, el punto importante es que cuando habla de la verdad, habla del Padre. Hay un pasaje en Santiago 1, 17, 18, dice, no erréis, el 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. El único que nos santifica por la palabra de verdad es el Padre, porque es el Espíritu de verdad. Vamos a ver que el Santo conoce la verdad, pero no anda en la verdad. Ese es diferente. Ahorita lo vamos a leer con toda claridad en la palabra. Estamos hablando a las radios, que son muchísimas radios que nos están escuchando. Queremos que por ahí haya un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ese es el testimonio que puede uno tener, el Padre, en nosotros. Y vamos a seguir viendo a la luz de la palabra en Juan 5:34. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El testimonio de hombre, lo único que puede hacer es salvar. El hombre que da testimonio de sí mismo tiene esa bendición de salvar almas. Dice que el que salva almas es sabio, dice la palabra. Pero ese no es el propósito de Dios, de salvar las almas. Es de perfeccionarlas. Ese es el propósito de Dios, y a través de ese proceso vamos a ir viendo, Él no toma testimonio de hombre. El testimonio de hombre dice que no es verdadero. Ese es el texto que leímos al principio. Vamos a ir viendo en 1 Pedro 3:15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno de que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor Jesucristo dice que habita en nuestros corazones, Efesios 3:17. Por la fe dice, habite en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos santifique el alma. Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor, etcétera, ¿no? Aquí lo que maneja es que Cristo habite en el corazón humano. ¿Para qué? Para santificar, dice Pedro. Vuestros corazones, el que leímos ahorita, de Pedro. El hombre que no quiere crucificar su yo, no alcanza a tener la bendición del Espíritu de verdad, porque no alcanza a salir del mundo. Dice que el amor del Padre no está en él. Los que manejan su yo, que no alcanzan a crucificar, a dejar su yo humano y poner la voluntad de nuestro yo humano en hacer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos tener el Espíritu de verdad. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Ya los conocemos. Son los de dignidad, de pacto de sacrificio, de tomar su cruz. El corazón del hombre puede ser santificado, pero el testimonio verdadero viene del Consolador de verdad, el otro Consolador que es el Padre. Y vamos a manejar algunos textos. Juan 8:37, lo vuelve a repetir, hablando del Padre.
sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. El siguiente, hermano, por favor. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y le dice que el Padre es... Sígale el siguiente, por favor. Vamos a leer varios textos. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. El sacrificio de su hijo cuando quiso hacerlo, etcétera. Empero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. El siguiente, por favor. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Sígale, por favor, porque vamos a ver algo interesante. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. El siguiente. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra que viene del Padre. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El siguiente. Dice, porque yo digo verdad, no me creéis. Porque habla de el testimonio de la verdad. Ponga el siguiente. Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decís bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. La mayoría de los cristianos, dice por ahí en Judas, maldicen las cosas que no entienden como bestias brutas. Al Señor le decían que tenía demonio. Y dice, me han deshonrado. ¿Por qué? Porque al Padre le decían que su padre era el demonio. ¿Y qué dice el Señor? Dice todo lo que se dijera al Padre, al Espíritu Santo, al otro Consolador, no es el de la tercera persona, es la primera persona. No será perdonado ni en esta ni en la siguiente, dice. La gente a veces por no tener el temor de Dios hace cosas que son imperdonables. El insultar al Padre es un pecado de muerte eterna. El hacer un pacto de sangre con Satanás es un pecado de muerte eterna. No hay regreso. Y la marca de la bestia, que también es un pecado de muerte eterna. Estos 3 pecados, la Biblia dice que no hay perdón. Es importante entonces para la gente que nos está escuchando el tener temor de Dios para no blasfemar a la verdad que es el Espíritu del Padre. Efesios 17:18. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Aquí está hablando del Espíritu de verdad, el otro Consolador, que habla Juan 14:16 que leímos, que tiene que ver con algo importante. Para ser hechos hijos de Dios necesitamos el Espíritu de verdad. Mientras andamos en la zona de santificación, aquel que ya pasó de la salvación a la santificación, hay 4 lugares que hay que atravesar, pero el santo todavía es mentiroso porque, primero, el testimonio no es verdadero y todavía tiene en su ser como humano, dice que todo hombre es mentiroso, dice la palabra, la mentira. Hay gente que miente muy poco, pero en su humanidad a veces dicen que son mentiras blancas. Por esa razón, Job 15:15 habla de que él no confía en el que va a ser glorificado en su yo almático, en su espíritu humano. Va a ser glorificado, ya sea en sus 4 niveles, el mayor o el que sea, de santidad. Va al reino, va a ver al Señor. Va a estar en el milenio también, en la bendición del milenio. Pero va a ser santificado en su espíritu humano. Y no va a poder salir del reino, y te haré columna, y nunca saldrás jamás. Dice. ¿Por qué? Porque no confía en los santos. Su gloria va a ser en el alma. El Señor va a trabajar en el corazón, y lo va a
santificar, como dice el texto de Pedro, que leímos, santificar en vuestros corazones, dice la palabra. Pero no va a brincar al yo espiritual que tenemos en los huesos. ¿Por qué? Porque no alcanzó a creer al Padre, el testimonio verdadero. No alcanzó. Dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Un poco antes dice, Él tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo. ¿Cuánto más vuestro Padre, hablando del Padre, nos va a cuidar? Nada más que el hombre, porque no le cree, porque necesita una estatura de ir creciendo. Si me amáis, necesitamos amar al Señor en todo para que el Señor nos pueda llevar al Padre. Si tenemos un amor tan pequeño como niño, el niño dice la palabra que hay envidias, disensiones, contiendas, son carnales todavía, porque no puede gobernar su ser almático, el niño en Cristo. Y el niño maduro, pues, si llega a amar al Señor y guardar los mandamientos del Señor, es llevado al Espíritu de verdad. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Espíritu, el Espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre. Es parte de una bendición eterna que tiene que ver con la inmortalidad. Juan 5:38. Dice, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que envió a vosotros no creéis. La palabra permanente, dice. ¿Cuál es la palabra permanente? No tenéis su palabra permanente. El que tiene el Espíritu para siempre jamás es el que tiene la palabra permanente, es muy fácil. El santo no tiene esa palabra permanente, por eso desconfía en Él. Aún en la eternidad, estando santificado, limpiado, el Señor no confía en Él. Va a tener que estar supeditado a una vida de parte de Dios. Ya le pasó, hubo una rebelión en los cielos y un ángel de hecho perfecto, creado, se le reveló. Entonces no le va a dar la gloria del Señor a gente que no tiene la capacidad de crucificar su yo para obtener después el yo nuestro que es eterno, que tiene que ver con que nuestro yo en el alma brinque a nuestro espíritu en los huesos y tenga la bendición de ser divino, ser todo, la palabra es ser todopoderoso. No a cualquiera le va a dar eso, hermanos. Al que alcanza el hombre a confiar en todo en Dios, Él le va a confiar todo. El que no confía en el Espíritu de verdad, porque no le cree, porque así lo maneja, no han creído en Dios, hablando del texto, uno de los primeros que tomamos, no le creen. Así lo dice la palabra, no le creen. Por eso no le creen al Padre, le han hecho mentiroso al Espíritu de verdad, en otras palabras. Juan 3:31, el que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla, y el que viene del cielo, sobre todos es. El Padre es el que viene de arriba, y el Señor, por supuesto, que vino de arriba, y la palabra dice que el Padre eterno, príncipe de paz, etcétera, etcétera, Él es Padre. Dice, hablando de los que me escuchan, Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre. Dice, ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros y no me conocéis? Él es Padre eterno, dice, el que viene de arriba, Él nos da al Padre, el Señor. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, hablando del Señor. A través del Señor solamente es podemos obtener el Espíritu de verdad para ser eternos y ser hijos legítimos de parte de Dios. Hay una distinción entre el santo y el perfecto. Aquí lo dice. Y no estamos hablando del salvo, porque el salvo está todavía más agarrado. El santo habla de cosas terrenas, aunque testifique el Señor, porque está en su corazón el Señor en el santo. Pero habla de cosas terrenas. Ese es el detalle del hombre, porque buscan lo terreno, no buscan lo de arriba. Dice que si habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. El punto importante es que debemos de buscarlo de arriba. Y el hombre se conforma a abaratar la parte de la perfección con relación al llamado. No, es que eso no es así. Me acuerdo que hace 30 años mi esposa decía, no, es que a mí me dijeron que eso era para los discípulos, pero no era para estos tiempos. El que nosotros pudiéramos tomar lo que dice, al Padre le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis y dad limosnas y tendréis tesoro en los cielos, ¿no? Entonces, esa parte siempre le buscan la vuelta los mismos que predican. ¿Por qué? Porque para empezar no tienen el andar en ello, ¿no? Hay manejos con relación a la palabra, con la verdad. Vamos a ver unos textos. Segunda de Juan 1:3. Ese texto habla a gracia y misericordia, paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Vamos al siguiente, hermanos. Mucho me he gozado porque he hallado que tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Aquí habla con claridad que el mandamiento del Padre es andar en verdad. Me gustaría ver otro en la tercera, 1, 3 y 4. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. El santo conoce la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay algo importante, un poquito más atrás, maneja, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. En Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza es diferente al perdón de pecado. El santo, por eso dice un poco más abajo en el 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Hablando del Padre en Judas 1:1, santificados en Dios Padre. Él es el portero, el Padre. Siervo de Jesucristo Judas, dice, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Una cosa es conocer la verdad, como habla Colosenses 1:26 y 27, porque es para nosotros. El misterio oculto ha sido manifestado a los santos. Eso es lo que dice el texto en pocas palabras. Y el 27 maneja que a nosotros, los gentiles. Y en el 28 nos dice que debemos de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La parte de abajo tiene que ver con el Padre, la perfección. Ya hemos visto mucho los textos. Mateo 5:48 dice que sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para ser ángeles de Jehová, como el Señor, la gloria que me dice les he dado, la que tenía. Es importante que nosotros busquemos ese espíritu de verdad que viene del Padre, ese testimonio verdadero que es el único testimonio que da el testimonio de Dios. Así lo leímos. Para que podamos llevar a otros a la perfección necesitamos el espíritu de verdad. Para que presentemos reyes al Señor. Para que podamos ser reyes del universo necesitamos tener el espíritu del Padre. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es la fe de Dios. Es diferente la fe del Espíritu Santo. La fe de frutos del Señor. Que la fe de Dios que es potencial, que son los tres. Y que dice que podemos hacer mayores cosas que las que Él hizo. La fe del Padre. Ahí, si quieren, ahorita lo leemos. A un varón perfecto, dice, el conocimiento del Hijo de Dios. A una unidad de fe, a un conocimiento completo y a un varón perfecto. La medida de la edad de la plenitud de Cristo.
Dice el apóstol en Colosenses a 2:10 que en Él estamos cumplidos en Cristo para ser divinos. Pero tenemos que guardar los mandamientos del Hijo y del Padre, que son diferentes. Si somos santos, guardamos los mandamientos de Cristo. Pero si queremos ser perfectos como naturaleza de Dios, con la inmortalidad de Dios, necesitamos tener ese espíritu de verdad. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, dice el apóstol Pablo. Él ya sabía que tenía ese espíritu del Padre. Y nada más era tiempo de tránsito para obtener la naturaleza de Dios. Todavía no la obtiene porque está en espera de eso. Pero cuando todos los que vamos a estar en el reino de Dios, en el reino del Señor, aquí primero, dice, hay un canto que tenemos, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, así es, un sueño. Cuando el Señor me empezó a tratar, yo estaba en un sueño con mis 5 sentidos. Y ese nunca di testimonio de ello, porque sabía que mi testimonio lo tiene que dar el Espíritu de verdad, no yo, porque no es verdadero, dice la palabra. El testimonio del Padre es el testimonio verdadero en uno. Las obras que hago, dice, las hago el Padre, dice el Señor. Y vosotros haréis mayores obras que las que yo hice. Pero no hay una fe para entender que pueden hacer obras muy grandes. En el milenio vamos a hacer mucho con el Señor. Él va a estar como Dios y nosotros como hombres, y vamos a hacer mucha obra. 1000 y pico de años. Ahí vamos a hacer obras más grandes que las que Él hizo. Pero aquí necesitamos empezar a tomar la bendición de la Trinidad en nosotros. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay una expresión aquí, me regresa al 23, dice que adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El santo conoce la verdad, pero no tiene el espíritu del Padre, porque no va a brincar a lo que es el árbol genealógico de Dios. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y su potencia es en el árbol de la vida, la potencia de Dios. Es importante entonces que nosotros entendamos primero el espíritu que habla, y que lo leímos en el 1:17 de Efesios, que el Padre es de espíritu de revelación, para que podamos entender todo esto, para su conocimiento. Pero para esto necesitamos darnos todo. Dice la palabra que el que venciere, hablando de todo, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al vencedor obtendrá el haber vencido al maligno, dice en primera de Juan 2, 13 y 14. Habla de los que en vida adoran en espíritu y en verdad. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Jóvenes, ¿por qué han vencido al maligno? Ahí dice abajo, porque habéis conocido al Padre. Dice el Señor, dice que no me conocéis, le dijo a los religiosos de su época. Pero aquí maneja en el siguiente como testimonio, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Hablando de conocer al Padre. Es el que vence al diablo. Dice que el que vence al diablo, el diablo no lo toca. Así lo dice en el 5:18.
El maligno no le toca al que lo vence. Ya lo venció el hombre que obtuvo el Espíritu del Padre. Mayor es el que está en el mundo, dice. El Espíritu del Padre está hablando de mayor que yo, dice el Señor. En Juan. Entonces, aquí dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, el santo, porque es librado del pecado, el Espíritu del Señor. Mas el que es engendrado de Dios, el Hijo, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El que ha vencido al diablo. Por eso es importante llegar como vencedor de todo. Si no, cuando estemos delante del Señor, nos vamos a arrepentir de no haber hecho esas cosas, hermanos. Ya estamos a punto de ver las cosas. Ya cuando se vean, ya la puerta va a estar cerrada. Porque ya no va a ser por fe. Van a ver y van a creer porque van a estar viendo las cosas que vienen dentro de muy poco. Estamos muy cercanos. Hay gente que no cree porque hace sus planes a largo plazo. Muchos quieren vivir su vida terrenal. El que es terreno, de las cosas terrenas habla y las cosas terrenas hace. El que es de arriba, el que busca las cosas de arriba, primero tiene que morir, dice. El que, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Para eso tenemos que morir en el yo. Y buscar la bendición tan grande que son, dice el Señor, a que hagamos tesoro en los cielos donde no minan, no roban, no hurtan. Hay gente rica que no puede ahorita disfrutar de sus riquezas porque hay mucha maldad. Profetizada por el Señor. Por la maldad de estos días, el amor de muchos se iba a enfriar. Van a tener, cuando venga la barredora, que dejar sus herencias, sus tierras, todo lo que tienen. Dicen por ahí, los que vienen sobre nosotros, no les compren nada, se los vamos a quitar todo. Y los que están guardando y están atesorando todo eso, se los van a quitar, a no ser que prefieran un castigo eterno. Dice que el humo del tormento sube para siempre y jamás. Para esta generación, o cizaña es helado, o trigo, dice la alabanza por ahí. O somos trigo o somos cizaña. No hay de dos. O eres frío o eres caliente. Si vamos a ser calientes, porque el Señor nos vamos a pasar por fuego. El fuego es una prueba, no es que vayamos a ser quemados. A lo mejor algunos van a ser quemados, otros van a ser crucificados, otros flagelados, por causa de la bendición tan grande que es ser un ángel de Jehová Todopoderoso. Ahí, cuando estemos del otro lado, van a saber que eso es una verdad. ¿Y por qué no la creí? El hermano enfatizó las cosas, lo dijo con claridad. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarnos nuestra genética de cobardía, de miedo, que viene de parte del diablo, de temor. Eso la metió en el Adán. Nuestros primeros padres metió todo esto, incredulidad, cobardía, todo lo que nos aparta de Dios. Y no somos capaces de crucificar nuestro yo con todas esas cosas que traemos en nuestro ser. Hay unos que no son cobardes, pero aman más otras cosas. Hablando de lo terrenal, aman más a su mujer o a su propio yo, que es el más difícil de erradicar en el ser humano. Para vencer al diablo, necesitamos ver el yo. Y la gente que no cree, no lo va a hacer. Cuando estemos delante del Señor se va a acordar, porque el Señor le va a poner ese momento, una especie como de película, y le va a decir, mira, le va a decir, ¿por qué no creíste? Porque no hay esa capacidad de buscar. No se puede hacer algo tan grande si no empezamos a crecer. Si no crecemos en lo espiritual, no podemos buscar al Espíritu de verdad. Necesitamos madurar para poder buscar al Espíritu de verdad, que es el Padre. Primero necesitamos el Espíritu Santo con sus dones, sus poderes, para ayudar al prójimo.
A mí un prójimo me ayudó a buscar al Señor de manera intensamente, con sus dones del Espíritu Santo. Y él no quiere más, hasta ahí se quedó. Va a tener su buen premio en el área de salvos, pero hasta ahí quiso. Entonces, gracias a que procuró los mejores dones del Espíritu Santo, él ha traído a muchos a salvación. A mí, yo le seguí de la salvación, seguí caminando. ¿Por qué? Porque tenía esas ganas, como dice de Daniel, varón de deseos. El deseo es la pasión, es lo que nos hace llegar a tener el Padre. La pasión por el Señor. Mientras no haya pasión, ese sentimiento lo tiene uno que retroalimentar todos los días, hermanos. Todos los días. Es como cualquier aspecto de lo que estudiamos. Ponte a estudiar cualquier carrera y la dejas y no la ejerces, se va al archivo muerto. Así es la búsqueda del Señor, todos los días, para que el Espíritu del Señor nos santifique el corazón engañoso y perverso y podamos seguir hacia el Padre. Mientras no, ahí nos detenemos. El corazón engañoso y perverso está en todos nosotros. No hay nadie que diga, no, yo no tengo un corazón así. Lo dice la palabra, porque la genética está en nosotros. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, porque todos estamos en esa parte que tenemos de pecado dentro de nosotros. La genética que el diablo metió en el primer hombre, en la primera dama, en Eva, y así pasó a todos nosotros, dice la palabra. El pecado pasó a todos nosotros. Y todos pecamos, dice la palabra. No hay nadie hay gente que se siente que no peca. Está mal, el diablo la está engañando. Y la tiene entre sus manos, hablando de hombre y mujer. Y para terminar, hermanos, la pasión es lo que nos hace llegar hacia el Padre. Si no tenemos pasión, no generamos lo necesario de nuestra valentía, nuestra fuerza, nuestro carácter para llegar. Ahí se queda. Y nos vamos dice la misma palabra, cuando estemos delante del Señor, nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Pasión por el Espíritu del Padre. Ese es el verdadero testimonio de cualquiera que lo tiene. El verdadero testimonio. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Esa es la búsqueda del Espíritu de verdad, del otro Consolador que estará con nosotros para siempre. La inmortalidad en nosotros. ¿La queremos o no la queremos? Es cuestión de pasión. A través de esa pasión podemos encontrarla. Dios les bendiga, hermanos.